Hola. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Hola. ¿Me escuchan bien? Creo que la voz va a salir de acá. Yo los quiero ver a ustedes. ¿No se quieren venir más acá? Yo estoy sopada de hace 3 días, estoy sin normal. Todo de lunes. ¿Lo quieren ver? Mejor así, ¿no? Hay que ir perdiendo el miedo con cuidado. Bueno, ¿algunos ya me conocen? No. Hoy tengo una historia, pero ayer estuve con otros compañeros de ustedes. No sé si alguno está acá. Alex, Yo estoy acá, pero en casa. ¿vos sos el que estuvo ayer conmigo? Sí, Alex, hola. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Alex, y estuvo otra chica, Laquita, ¿cómo se llamaba? Y acá, Flor. Florencia. Bueno, ayer tuvimos un consultorio bastante interesante, vimos un montón de cosas, parecía que los pacientes venían como complejizándose. No sé, hoy ustedes vieron, el ADE es un poco, es un consultorio más difícil para ir a explicar porque es un paciente que viene, que uno ni siquiera lo conoce, entonces como que te agarra como de sorpresa, puede caer cualquier cosa, o algo ya en seguimiento de hace muchos años. Y la idea de esta clase, yo en el servicio, yo soy médica clínica, hice la residencia, hice la carrera de médica en la UBA, hice la UTH en clínicas, hice la residencia de clínica o de medicina interna en el Artemis. Fui jefa de residente de clínica, hice la residencia de endocrino, fui jefa residente de endocrino y me casé. Después de 10 años, y un año aguanté y me aburrí, y entonces hice una maestría en osteología. Y bueno, entonces yo acá en el hospital hago endocrinología general, pero estoy junto con la doctora Jacoya, que nos está de servicio, encargada de lo que es la sección fosfocálcica, donde nosotros somos todos endocrinólogos, pero estamos separados como para tiroides, adrenal, hipófisis. Bueno, a mí me toca, porque me gusta, aparte de todo lo que es hueso, patologías del hueso, y tenemos un densítometro acá en el hospital. Entonces Evangelina y yo hacemos el informe de la densitometría. No sé si saben lo que es una densitometría. Bueno, lo van a ir viendo en consultorio. Es un estudio que pedimos, en de imágenes, que pedimos para valorar la mineralización del hueso. Y sobre todo nos ayuda para los diagnósticos de cuando nosotros tenemos algún problema. Es un estudio complementario, como cualquier otro, no es un diagnóstico propio de nada, pero para entender lo que es osteopenia y osteoporosis. Ayer 20 fue el Día Mundial de la Osteoporosis. Se celebra en todo el mundo como para concientizar a la población que es una enfermedad cada vez más prevalente asociado al paso de los años, tiene que ver con el envejecimiento, pero que también está asociada con enfermedades que producen alteración de la calidad de vida. Y bueno, esta parte de sofocar se va a dividir en dos. Nosotros vamos a... no sé si mañana la vuelvo a dar yo, porque Evangelina tiene la doctora Giacoya tiene otras actividades, pero la idea es separarles hipo de hipercalcemia para que se ubiquen. Ustedes son de UDH, recién empiezan, ya vieron, ya... ¿Qué dijo? No, pero ya vienen de UDH de otras materias, ¿no? Ah, esta es la cortita, de las primeras cortitas que tienen. No, estamos dentro de BTMIA, estamos viendo lo que es endocrino. Ah, eso, ¿qué vieron? Cardio-respi, digestivo, electro, y ahora toca endocrino. Y sangre, diría yo. Sangre. Así que bueno, dermato y endocrino. Bueno, entonces ya vieron gastro y ya vieron nefro, Sí. que se relaciona mucho con nosotros, porque todo lo que es calcio, fósforo, magnesio se absorbe por el intestino y se elimina por el riñón. Y de esa manera mantenemos la homeostasis de la mayoría de los metabolitos del metal, ¿no?
y vieron que el túbulo contorneado tiene un proximal, un distal, un ascendente, por ahí hay canales, en el proximal se absorbe un montón de cosas, lo que no se absorbe en el colector, y el túbulo contorneado proximal tiene múltiples canales que lo que hace es que la orina que filtre trate de agarrarse de todo lo que no tiene que eliminarse, y entonces ahí en el túbulo contorneado proximal tenemos un montón de receptores y correceptores y transportadores y cotransportadores que nos ayudan a entrar la glucosa, con los aminoácidos, con calcio, con fósforo, con magnesio, y lo que está en demás se excreta, ¿sí? Y después, a nivel intestinal, lo que se relaciona con nosotros, es que nosotros evaluamos muchos pacientes de gastro porque la enfermedad celíaca, que es un trastorno malabsortivo, tiene mucha repercusión ósea al paciente, porque la mayoría del diagnóstico no se hace rápido, es una enfermedad oligosintomática o muy enmascaradora, entonces hay pacientes que tienen mucho tiempo de sintomatología y hasta que no le hacen endoscopía o hacen la biopsia no se corrobora, pero de gastro tenemos bastante derivación de pacientes con síndrome malabsortivo que tienen secundariamente complicaciones en el hueso. ¿Ustedes cómo hacen? ¿Ven consultorio y ven piso? No, piso de endócrino no, solamente vimos consultorio y hipertensión. Pero el semio ya fueron al piso. Sí. Bien. Y de endócrino les toca solo la semio del consultorio. Sí. Bueno. ¿Y qué clases tuvieron ya? ¿De tiroides? Sí, sí. Bueno. Y estoy tratando de ubicarme para ver hasta dónde les hablo y hasta dónde no. Ustedes el año pasado hicieron micro, fisa y pato, ¿no? Y ahora... no, anatomía patológica y fármaco y micro. Y todo lo que es el examen físico común, lo hicieron en la sala. Desde la parte ósea nosotros en el consultorio no tenemos, la mayoría de las veces no existe, como vieron ustedes tienen los 4 ruedas, o sea, la auscultación del corazón en los focos, la toma de presión, ahí no tenemos por ahí algo estandarizado, sino que va en función a las preguntas sintomáticas. No tenemos una estructura para evaluar, bueno, voy a ver la hipercalcemia y la encuentro acá con el no, así no, eso es más, sobre todo para interrogatorios. Así que ahora vamos a ver eso. Bueno, los voy a introducir en el tema del calcio, que calculo que algo ya sabrán por riñón, ¿no? Pero el calcio es el mineral más abundante del cuerpo y lo tenemos sobre todo en el hueso, depositado lo tenemos depositado todo en el hueso en forma de cristales de hidroxiapatito que son de calcio de fósforo. Entonces el hueso es nuestro reservorio. Tiene una función de sostén, pero también es el que tiene los minerales para el recambio permanente. Y 1 o 2% solamente está fuera del hueso en lo que es el líquido intra y extracelular y en la parte circulatoria. Y hay 2 hormonas fundamentales que la regulan, que son la parotormona, que viene de las paratiroides. ¿Saben dónde están las paratiroides? Vienen de las derivadas de los arcos branquiales, en la parte embrionaria, y están ubicadas detrás de la tiroides. Pero son muy chiquititas, son muy pequeñas, más chiquitas que una lenteja, como una cabeza de alfiler. Por lo tanto, semiológicamente nosotros las paratiroides no las encontramos. Con suerte encontramos la tiroides cuando es sana, pero las paratiroides están posteriores y a veces dentro de la tiroides, entonces es muy difícil hacer la palpación. Cuando uno palpa un nódulo en topografía tiroideo, lo puede sospechar como paratiroides, pero tiene que ser un nódulo grande, muy patológico. Si no, no hay forma de que uno diga, voy a ver cómo están las paratiroides. No hay forma, es solamente bioquímico. Por palpación no. Ahora, cuando uno tiene una alteración bioquímica, puede ir a hacer la palpación buscando a ver si aparece. Y ecográficamente también son muy difíciles de encontrar, porque son muy pequeñas, así que un ecografista que sea muy experimentado en el tema las encuentra, y cuando se encuentran se dicen que es porque son patológicas, si no, no se deberían ver. Y en las ecografías se confunden mucho con nódulos tiroideos en la parte posterior de los lóbulos,
y tiene una característica sobre todo vascular, que el ecografista puede decir, esto es un quiste con un nódulo tiroideo, las paratiroides suelen ser quísticas cuando crecen, a veces sólidas cuando son adenomas grandes, pero bueno, si uno les pregunta cómo evalúan la paratiroides en un paciente, semiológicamente es muy difícil, ¿sí? Salvo que tengamos una patología muy importante donde uno ahí sí puede ir a hacerlo, si no, se hace por ecografía, porque el ecografista está muy avesado en el tema, que pueda distinguir los nódulos tiroideos de paratiroideos, y eso generalmente es por una técnica utilizando un método Doppler y analizando la vascularización de ese nódulo. Y por otro lado, otra hormona que regula el metabolismo del calcio y del fósforo, porque siempre las van a par, el sodio igual con potasio, parece como por el magnesio, es el calcitriol. El calcitriol lo regula, pero de forma lenta, porque el calcitriol nosotros no lo tenemos, no es una hormona que sinteticemos. Nosotros necesitamos de la visión por parte de la piel y del sol, la vitamina D, o la que incorporamos con los alimentos, vegetales o animales, pero esa vitamina D que nosotros incorporamos viene como básica, y la tenemos que hidroxilar en el hígado a 25 y después hidroxila en el riñón a 1,25. Por lo tanto, para tener la paratormona, es una hormona que está intacta, secretada por las glándulas, pero el calcitriol depende mucho de la absorción intestinal de los alimentos, de la exposición de la piel al sol. O farmacológica, tenemos hoy en día paratormona para administración exógena, pero para casos muy severos, y el calcitriol se vende en la farmacia, la 1,25, y se utiliza en pacientes renales crónicos, o en otras patologías, pero en el cuerpo de la 25 que nosotros utilizamos del sol, captamos de los alimentos, la hidroxilamos en el hígado, y después la 1-alfa hidroxilación renal es la más importante, pero hay hidroxilación 1-alfa autócrino y paracrino. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Saben lo que es endocrino, autócrino y paracrino? Sí, endocrino es a distancia. Autócrino es la propia célula o la propia glándula para sí misma, y paracrina para ver dónde está cerquita. Entonces, hay, por ejemplo, el tejido mamario tiene una alfa-hidroxilasa. Entonces, la 25 que anda circulando puede alfa-hidroxilar localmente. La placenta puede alfa-hidroxilar localmente, ¿sí? Entonces, tenemos una circulación general por la alfa-hidroxilación del riñón, y después hay diferentes tejidos que pueden alfa-hidroxilar. Entonces, es muy importante el consumo de vitamina D, el lácteos y la exposición de sol, porque es una hormona que nos va a ayudar a regular todo nuestro medicamento. Bueno, entonces, como la mayoría de los metabolitos del cuerpo, tiene un rango muy cortito de acción, por eso es el valor depende de cada laboratorio donde ustedes hagan, pero el rango general es de 8,5 a 10,5, pueden encontrar 10,4, 8,4, 8,2, 10,2, pero tienen que tener una idea, empezar a tener una idea de lo que es el valor adecuado. Vieron que el sodio pasa lo mismo, algunos dicen 138, 137, 135, pero bueno, hay topes en donde menos de 10 nunca podemos, arriba de 10 ya uno va a empezar a mirar como algo dudoso, y por debajo de 8 también, ¿sí? Eso para que se vayan haciendo un número fijo en la cabeza. Este calcio que está en la sangre, el 45% va unido a proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina, y es muy importante la nutrición del paciente. El 10% va unido a fósforo y a citrato, y el 45% está en forma libre ionizado, que es el calcio de rápido movimiento. Los cambios del pH sanguíneo alteran la constante de equilibrio del complejo albúmina-calcio ionizado, la acidez reduce esta unión y la alcalosis la favorece. Esto es algo también muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, semiológicamente. ¿Alguno se guardia de practicante? ¿Ninguno? Es muy común que en las guardias externas, quiero estigmatizar con un sexo, pero cuando un paciente tiene un cuadro de ataque de pánico, un síndrome de ansiedad, hiperventila. Cuando se produce una hiperventilación, se produce una alcalosis, ¿no? Entonces, cuando se produce la alcalosis metabólica, porque el paciente hiperventila, porque está nervioso, ansioso, porque tiene una crisis de ansiedad, esa hiperventilación modifica la unión del calcio con las proteínas, y lo que hace que favorece la unión, por lo tanto, el calcio en sangre, que tiende a ser libre, baja. Entonces yo, si tengo un paciente con un ataque de pánico,
y el calcio habitualmente está unido a proteínas, y cuando hiperventila se une más, baja la calcemia. Así que yo puedo recibir un paciente que tenga clínica de hipocalcemia simplemente por estar hiperventilando. Y eso se ve mucho, que el paciente lo trae a la familia porque están así, ¿no? En la piel de la parte segura dice, ¿tiene una convulsión? ¿Tiene una ACV? No, lo que pasa es que el descenso de calcio en la sangre lo que genera es algo que se llama tetania. Es como una irritación muscular, se produce una contracción, eso lo van a ver en la clase de hipocalcemia, pero hay un signo que se llama signo de Trousseau, o mano de partera, donde uno se le insufla al paciente el manguito y por la irritabilidad del músculo de hipocalcemia se genera una contracción. ¿Lo vieron? Sí. Y después hay otro signo que es el síndrome de Chebostek, que cuando uno le percute el arco cigomático, el paciente hace, porque se le contrae el macetero por irritabilidad. Entonces el Chebostek y el Trousseau son síntomas compatibles con hipocalcemia. A veces el paciente está tan hipocalcémico que uno simplemente, o sea, el paciente viene con esa postura de contracción. Entonces uno lo calma, le da un sedante, lo tranquiliza y solamente con normalizar su ventilación se libera el calcio y el paciente se le pasa. Siempre y cuando no tenga una hipocalcemia patológica, ¿no? Yo les explico eso porque cuando empiecen a hacer guardias van a ver que cada tanto aparece alguien con el signo típico de lo que llamamos tetania, que es esa contracción muscular pero si no saben los posquirúrgicos de paratiroides o tiroides, no es muy fácil de ver. ¿Por qué lo vieron ustedes? ¿En el consultorio? Sí, era una paciente Posquirúrgica de había tiroides y accidentalmente también Claro. la paratiroides. Entonces, estaba en tratamiento, pero le ¿Tenía quedaba. Trousseau? Le quedaba. Sí, no estaba teniendo. Bien, bueno, el paciente en general antes de llegar al Trousseau lo que te dice es que tiene hormigueo peribucal, hormigueo en las manos, en los pies. Claro, y uno lo induce haciendo el mecanismo, ¿no? Pero bueno, se los cuento como para que sepan que a veces, que es muy importante esto, que el rango es muy chiquitito, pero depende de que el paciente esté bien alimentado, porque si el paciente está desnutrido y tiene una albúmina baja, el calcio va a estar poco unido, va a quedar libre, el riñón se elimina y cuando uno pide el laboratorio la calcemia total me viene 7. Y yo digo, este paciente es hipocalcémico, pero yo tengo que ver que la albúmina sea arriba de 4. Si yo tengo una albúmina por debajo de 4, tengo que hacer una cuentita. Entonces, tanto los cambios del medio interno, ya sea respiratorios o porque el paciente tiene una infección con una acidosis metabólica, uno tiene que entender que los valores que aparecen en el laboratorio no son fijos, sino son en contexto de cada paciente. Y cuando nosotros vemos un paciente desnutrido o con alguna enfermedad, por ejemplo, síndrome nefrótico, ya saben lo que es eso, ¿no? Que pierde proteína y le baja la albúmina, pues el paciente va a tener 7,4 y uno dice, bueno, pero es normal para la albúmina. ¿Cómo sabemos eso? Entonces tenemos que tener en cuenta que el calcio real de un paciente va a ser el calcio que me aparece en el laboratorio y le tengo que sumar 0,8 a la resta de lo que tiene. Por ejemplo, si mi paciente está desnutrido por una enfermedad X, un síndrome nefrótico, pierde proteína, y a 4 en el laboratorio en sangre me parece 2,8, yo tengo que hacer 4 menos 2,8. Sería 1,2, ¿no? ¿Se entendió? Entonces, al calcio que me aparece en la hoja del laboratorio, le tengo que sumar 1,2 por 0,8. Eso se lo sumo a mi 7 y ahí me va a dar el total. ¿Entendieron? Entonces, siempre que uno quiere evaluar un paciente, ya sea por hipo o hipercalcemia, siempre tenemos que ver la albúmina para poder obtener el calcio corregido y el total. ¿Sí? Nunca el dato suelto del laboratorio. ¿Me entendieron ahí? Sí. El corregido tendría que estar dentro del rango de otro. Claro. Sí. Si a mí me viene 7 y tiene una albúmina de 4, tiene 7, está fuera, ¿no? Y si tengo 7 con una albúmina de 2 o uno de 1,8, tengo que hacer la práctica para decir si es una hipocalcemia real o no, no es una hipocalcemia. Uno dice, tiene 7 y no tiene síntomas. ¿Cómo puede ser? Y porque no tiene 7. Está mal analizado. Bueno, eso se lo van a acordar de acá a la eternidad y lo van a corregir todo el tiempo, ya sean traumatólogos o terapistas. ¿Y por qué es tan importante el calcio? Porque tiene acciones celulares, interviene en la división celular, en la estabilización de membrana, en la excitabilidad y permeabilidad de la membrana plasmática, en el transporte de iones, en la regulación enzimática, en la estabilidad nerviosa. Vieron que para liberar los gránulos
que cualquier cosa tiene que entrar calcio para que se abra, bueno, es importante eso, ya sea a nivel la contractilidad muscular, la contractilidad miocárdica, el sistema nervioso. Se usa para liberación de neurotransmisores, y extracelular es muy importante para la mineralización del hueso, como cofactores de la coagulación. O sea, es algo muy importante. ¿Cómo se controla? Este gráfico por ahí es un poco complejo, pero les hice una interacción que fundamentalmente tenemos 3 lugares. Es el riñón, no con el túbulo contorneado proximal y el distal, el hueso, que es el gran reservorio, y el intestino. Son los 3 órganos que intervienen en el mantenimiento. Y para que estos 3 órganos se comuniquen, existe el sistema endocrino, y se comunican a través de las hormonas. Y las hormonas son la paratormona, que se secreta por la paratiroides y que tiene efecto en el hueso, aumentando la resorción ósea para liberar calcio. La paratormona interviene en el riñón para absorber calcios a la sangre y liberar fósforo. Y también tenemos otra enzima, otra hormona que es muy conocida últimamente, que se llama FGF23 o fosfatonina, que es una hormona que se encarga sobre todo de mantener los niveles de fósforo plasmático. Como la paratormona es una hormona fosfatúrica, o sea que favorece la liberación de fósforo, existe la contra, siempre hay contra. ¿Vieron que bueno, la fosfatonina o el FGF23 tiene un efecto inhibitorio sobre la PTH, y también es una hormona que interviene en la eliminación de fósforo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos todo integrado. La enfermedad renal, la enfermedad celíaca, la inmovilización, todo eso nos puede llegar a alterar el metabolismo del calcio. Tenemos la paratormona, que actúa tiene un receptor en su membrana, que es el receptor sensor del calcio, y cuando el calcio se une, se evita la secreción, tiene un efecto inhibitorio. Y cuando no hay calcio, la paratormona no está inhibida, se secreta el granulo de calcio porque la paratormona fundamentalmente es una hormona que favorece la hipercalcia. ¿Sí? También en este receptor interviene la proliferación de las células. ¿Y qué hace la paratormona? Aumenta los niveles de calcio plasmático y también los de magnesio, baja los niveles de fósforo porque estimula la eliminación renal, aumenta la actividad del osteoclasto, por lo tanto la paratormona muy alta me va a dar un hueso más desgastado, debilitado. El osteoclasto es la célula que vendría a ser el equivalente al macrófago, que come y rompe. Y aumenta la formación de calcitrol renal porque estimula la 1-alfa hidroxilasa para formar el vitamina D activa. ¿Cómo se controla? La hipocalcemia estimula la secreción y la hipercalcemia la inhibe. Entonces, la PTH se forma como prohormona muy larga que va sufriendo fragmentaciones, y cuando el calcio baja, se produce la liberación. Pero, cuando hay acidosis, ¿aumenta la PTH? Cuando hay acidosis, Digo, porque se une más a las proteínas. Y ese calcio con proteínas estimula. depende si es crónico o transitorio. A veces si eso, viste que la paratormona es una hormona que dura minutitos. Porque como toda hormona proteica, se libera la sangre y se degrada. Las liposolubles son las que andan dando vuelta un montón. El calcio libre es el que inhibe a la. Cuando vos tenés mucho calcio, la paratormona no se libera. Cuando vos te baja la calcemia, por ejemplo, la alcalosis metabólica, tú mismo es calcio con albúmina, ahí te baja el calcio y ahí se secretaría la paratormona. Es un mecanismo al revés. El calcio frena la síntesis de paratormona. Si yo tengo mucho calcio, la paratormona no se libera. En cambio, si no hay, el receptor queda libre y activa la secreción. ¿Okay? Ahí lo tenés acá en el dibujito. Ahí. Si hay mucho calcio, se une y no se produce. Cuando el calcio baja en la alcalosis metabólica, ahí se libera. Entonces, esto es algo también muy importante. No todo es lineal. No es que me baja el calcio, me secreta la paratormona, me aumenta la paratormona, me baja. No es algo lineal. El calcio, esto está en milimoles, pero esto es equivalente a 8,5, 10,5. La paratormona es un reflejo de la calcemia. Por lo tanto, cuando el calcio se me acerque a 8,5, la paratormona tiene que subir. Y cuando yo tengo un calcio normal, tiene que estar en el punto medio de la curva sigmoidal. Ahora, si yo tengo un calcio de 10,8, la paratormona no tiene que estar sincronizada. Eso es el efecto, como la paratormona estimula la producción de calcio, ustedes tienen que pensar, si yo tengo mucho calcio, la paratormona, ¿cómo debería estar? Baja. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mucho calcio y tengo mucha paratormona? Eso está mal. Fisiológicamente está mal.
Entonces eso me tiene que hacer pensar que esa calcemia por ahí es producto de una paratormona que está secretándose en forma autónoma. Ustedes vieron Cushing, ¿no? ¿Qué pasa en el Cushing? Tiene un exceso de cortisol el paciente, o de ACTH dependiente o independiente, pero la clínica del paciente es porque hay mucho cortisol. Y las ACTH, sí, debería, si es la causa, está aumentada, y si no es la causa, porque es adrenal, debería estar baja. Siempre en endocrino tenemos, las cosas van de a pares y se estimulan o se inhiben. Entonces acá pasa lo mismo. Siempre que yo vea un laboratorio de un paciente con hipocalcemia, mi respuesta fisiológica normal sería una paratormona alta. Y que cuando ese calcio aumente, la paratormona no siga aumentando, tiene que bajar. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta para después analizar los laboratorios. Entonces, si me baja el calcio plasmático, las glándulas paratiroides producen la secreción, y la hormona paratiroidea, ¿qué va a hacer? Va a ir al hueso a aumentar la resorción, porque la paratiroides quiere calcio, ¿no? El aumento del osteoclasto se libera el calcio al plasma. Y la paratormona en los riñones, por un lado, va a aumentar la reabsorción de calcio, y por otro lado, la formación de la vitamina D. Y esta vitamina D va a ir al intestino para absorber calcio, ¿sí? Entonces, por un mecanismo directo sobre el hueso, o por un mecanismo indirecto a través de la eliminación, frenar la eliminación renal y aumentar la absorción, la paratormona hace que el calcio suba. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? El calcitriol, que es la vitamina D activa, no la que comemos con los alimentos ni con el sol, es la que sufrió los dos procesos de hidroxilación, el renal y el hepático, ¿sí? Es muy dependiente de la paratormona, su función principal es absorber calcio y fósforo en el intestino, y tiene algunas funciones inmunológicas muy conocidas ahora con el tema de la pandemia. Se secreta endocrino, parócrino o autócrino, eso es lo que les decía recién de la hidroxilación. Bueno, la calcitonina se secreta para las células parafolliculares, que son unas células que están dentro del tejido paratiroideo, y tiene una función de inhibir el osteoclasto, por lo tanto tiene más una función hipocalcemiante. Y el FGF23, o fosfatonina, que es conocida y tiene mucho rol últimamente, inhibe la secreción de PTH, y la principal función es perder fósforo por el riñón y frenar la síntesis de la calcitriol. La paratormona aumenta el calcitriol, el FGF23 frena la paratormona y frena el calcitriol, ¿sí? Son mecanismos de regulación. La sintetizan los osteocitos del hueso, el estímulo se secreta por el estímulo de la PTH. Cuando hay mucha vitamina D, actúa, y cuando hay mucho fósforo, yo me tomo un vaso de Coca-Cola, se me secreta la paratormona para que frene, para que yo pierda fósforo, tiene mucho fósforo la coca, y se secreta el FGF23 para que yo pierda ese fósforo, porque si tengo mucho fósforo en el cuerpo, se une con el calcio, precipita y me da cálculos en el riñón, se me calcifican los músculos, los vasos. Entonces es un mecanismo de regulación. Yo puedo tomarme 2 litros de Coca-Cola y nunca voy a hacer una hiperfosfatemia. ¿Por qué no la hago? ¿Se preguntaron alguna vez? No puedo tomar 2 litros de Coca-Cola, me encanta. ¿Por qué no hago? Porque nosotros a los pacientes les damos un vaso de coca y les sube el fósforo cuando tienen un problema en la mineralización. Cuando no funciona bien el cuerpo, se frena un poco la absorción intestinal del fósforo, porque tenemos canales y a veces se satura. Pero si me entra mucho fósforo, me hacen una orina y seguro eliminé fósforo, ¿sí? Ahora, al paciente en diálisis le decimos no tome fósforo, porque toma el lunes, se dializa el martes y está todo el día con el fósforo alto, se une al calcio, precipita y hace una hipocalcemia por precipitación, ¿sí? Bueno, ahora cuando tomen coca se van a acordar. Entonces, esto después funciona todo al mismo tiempo, no funciona por separado. Todo al mismo tiempo, el riñón forma vitamina D, la vitamina D por estímulo de la paratormona cuando la formó, cuando hay mucho, va el FGF23, va el hueso, y así es toda una interacción constante y permanente que es muy importante que funcione armónicamente. La excreción renal del calcio, el riñón es el principal regulador para que la calcemia se mantenga. Entonces, la reabsorción cuando yo tengo un paciente deshidratado, se va a retener calcio. Cuando hay hipocalcemia, el riñón va a retener más. Cuando hay calcio metabólica, la paratormona hace que se retenga calcio, que no se elimine por el riñón. Hay otra hormona que se llama PTHRP, que es un análogo de la paratormona, que se secreta en enfermedades oncológicas. Los diuréticos que actúan a nivel del túbulo contorneado
retienen calcio, el litio también, y la pérdida de calcio se produce cuando uno hidrata mucho a un paciente y le fuerza la diuresis, el agua se lleva el calcio, en la hipercalcemia hay menor reabsorción, la acidosis metabólica y los diuréticos, como la furosemida, pierden calcio. Bueno, ahora vamos a ir hasta ahí, ¿entendieron lo normal, lo fisiológico? Vamos a ir a lo problemático, que es la hipercalcemia. Que es cuando tenemos valores de calcio plasmático, 10,5, acuérdense de corregirlo por la albúmina, porque uno dice, no es hipercalcémico, tiene 10. Tiene 10, pero la albúmina está baja, si no hace la corrección, se va a perder. Y es un diagnóstico muy frecuente en la atención primaria, en la guardia y en la internación. En la mayoría de los pacientes es un hallazgo incidental y asintomático detectado por un examen de laboratorio. Ayer hay un paciente normal, sin ningún problema, y vino con un laboratorio de PAMI, hecho en uno de barrio, que tenía 11 de calcio. Lo primero que uno tiene que pensar cuando hay un dato alterado de laboratorio es que sea un error de laboratorio. Nunca tomemos una conducta, ni lo internemos, ni demos nada, porque ahí sí le podemos tener un problema. Así que en este caso siempre necesitamos corroborarlo. Y no solo el metabolito que nosotros creemos que está alterado, sino su par. Siempre vemos qué pasa con el calcio y siempre busquemos qué pasa con el fósforo y con el magnesio, porque eso nos ayuda más a entender. El 90% de los pacientes con hipercalcemia presentan una enfermedad oncológica o un hiperparativismo. Hay un montón de causas de hipercalcemia, farmacológicas, se los voy a mostrar, pero lo primero que a nosotros se nos viene en la cabeza es descartar estas dos enfermedades que son las más comunes. Entonces, cuando uno interroga dentro de la parte semiológica al paciente, lo que tenemos que tratar de buscar son los diagnósticos diferenciales de esta hipercalcemia. La historia clínica debe concentrarse en el uso de suplementos y medicamentos, en los antecedentes familiares, con el objetivo de identificar las posibles formas genéticas de hiperparativismo. En endocrinología nosotros, no sé si les toca a ustedes estudiarlo, pero hay unas enfermedades que se llaman neoplasias endocrinas múltiples, o síndrome poliglandulares. La neoplasia endocrina múltiple es una enfermedad que hay una alteración genética donde se producen tumores en diferentes órganos. Y es una de las principales causas para nosotros de hipercalcemia, como el hiperparativismo familiar, que está dentro de estas enfermedades genéticas. Y también el uso de suplementos y medicamentos, porque hoy en día, con todas estas dietas raras y suplementos, y hay mucho componente que se compra libre en la farmacia, porque están las formulaciones con dosis altas, pero están las de dosis bajitas, que se compran libre, y el paciente a veces toma porque una amiga le recomendó que para el dolor de hueso podía tomar un calcio, y lo toma libremente, y bueno, eso hace que uno le pregunta, ¿tomás remedios? Te dicen no, pero ¿tomás suplementos? Te dicen sí, todos los que se dicen. Es muy importante evaluar esto. Evaluar la gravedad de la presentación clínica, el grado de hipercalcemia y el momento en que se desarrolló la enfermedad. Es fundamental distinguir entre una hipercalcemia leve de los casos más graves, ya que podría ayudar al diagnóstico y evitar las investigaciones futuras. La mayoría de los pacientes oncológicos tienen síntomas y complicaciones que son muy abruptas, cambian de un día para el otro. Y eso uno, cuando tiene un paciente que venía con un laboratorio normal y de repente hace cuadros de hipercalcemia, uno enseguida tiene que prestar atención porque el hiperparatiroidismo es mucho más solapado y que una célula de la paratiroides se autonomice, empieza a producir, eso lleva mucho tiempo. En cambio, una enfermedad oncológica te puede pasar de un calcio normal a 14. ¿Sí? Y que la gravedad de instalación y el valor, para nosotros es un dato importante para entender cuál es la razón. Los síntomas asociados a la hipercalcemia crónica están relacionados con las formas graves, en general, y los pacientes con hipercalcemia leve suelen ser más asintomáticos. Entonces, nosotros decimos que la hipercalcemia es leve cuando el valor llega hasta 12. Y la mayoría de estos pacientes andan por la vida y no dicen. Una hipercalcemia moderada es de 12 a 14, acá ya empieza a haber más sintomatología, y una hipercalcemia grave es aquella que tiene más de 14, y en este caso son pacientes que suelen venir tener descompensaciones o que son más identificados en la guardia que en los resultados del laboratorio de rutina. Y la etiología, en urgencia, el 74% de los pacientes son asintomáticos. Y el 26% de los pacientes que tienen síntomas se manifiesta la hipercalcemia como debilidad muscular, náuseas, somnolencias y desorientación. ¿Sí? ¿Por qué les puse acá en urgencia? Porque en general el paciente viene a la guardia por otra cosa. Y casualmente se encuentra la hipercalcemia.
yo les dije, muy rara vez el paciente viene con síntomas de hipercalcemia, que ahí uno tiene que decir, esto es grave, ¿sí? Porque si yo tengo 2/3 van a venir por otra causa y les voy a encontrar hipercalcemia en el laboratorio. Pero 1/3 va a ser tan grave que va a venir a la guardia con síntomas. ¿Y qué síntomas me dan? Dependiendo de si la hipercalcemia es aguda o crónica, yo puedo tener síntomas de adelgazamiento por síntomas gastrointestinales, el paciente con hipercalcemia crónica se siente fatigado, está cansado, le cuesta hacer las cosas por la afectación muscular, puede haber alteraciones en el electrocardiograma, los pacientes con hipercalcemia crónica tienen nefrocalcinosis, ¿saben lo que es esto? Cuando se calcifica el intersticio del riñón. Cuando uno ve en la ecografía el riñón todo lleno de calcio, no el conducto excretor con una piedrita, eso es la nefrocalcinosis. Es el depósito de la unión de calcio y fósforo que precipita en el tejido renal, no como cálculo, sino en el tejido. Entonces vemos un riñón todo blanco. La nefrolitiasis son el cálculo renal típico. Esa nefrocalcinosis, esa nefrolitiasis puede dar una falla renal crónica, entonces el paciente viene por vómitos, uno le hace un laboratorio y tiene 104 de urea, 3 de creatinina y una piedra en la ecografía, ¿sí? Eso habla de que la piedra no se forma de un día para el otro. Necesita precipitar, cristalizar, lleva pedido. Entonces, si encontramos esto en una ecografía o un laboratorio con una falla renal, ahí nosotros tenemos que pensar, esto debe ser larga. A nivel neurológico, si es crónico, puede dar trastornos de memoria, trastornos del sueño, pero si es aguda, si es una calcemia que subió de golpe, el paciente puede tener, estar con un síndrome confusional, tener un trastorno del sueño, estar hipotónico, tener parestesias, como ustedes vieron, tener signos de irritabilidad neuromuscular, o puede entrar con una convulsión en tu pulmón. Lo mismo que puede desencadenar cuadros psiquiátricos, la hipercalcemia da epigastralgia, y eso lleva a que el paciente esté constipado, puede haber una pancreatitis por exceso de calcio, una úlcera, y en los pacientes en agudo, la mayoría vomitan, tienen dolor abdominal, y bueno, cuando uno viene un paciente con una hipercalcemia, en general, con una causa subyacente en la enfermedad oncológica, tiene un montón de cosas que se mezclan. Es raro que el paciente venga solamente con estos síntomas por la hipercalcemia. Hay algo de base, pero son datos que uno cuando interroga al paciente si sospecha, o yo por ejemplo mi paciente ayer tenía 11, sería una hipercalcemia leve, pero yo le pregunto, ¿está constipado? ¿Está con diarrea? ¿Le duele la panza? ¿Qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿Quién es el paciente? O sea, yo le hice todo un poco de interrogatorio, no estaba taquicárdico, no tenía problema, entonces digo, esto es un error de laboratorio, y no le digo, venga dentro de 2 meses a verlo, porque puede dentro de 2 meses venir con 14, porque el hombre está haciendo ahora una metástasis. Yo le dije, sáquese un laboratorio la semana que viene, en otro laboratorio del que usted se lo hizo, vamos a corroborar qué pasa. Bueno, ahí esto es más para ustedes desde lo semiológico que tienen que interrogar. Y el hiperparatiroidismo primario, que es una de las principales causas, que lo verán en consultorio, suele ser un curso clínico muy solapado y crónico. Nadie hace de hoy para mañana un hiperparatiroidismo primario. El primario es el hiperparatiroidismo que surge de la glándula paratiroides. El hiperparatiroidismo secundario es una adaptación de las paratiroides, la mayoría de las veces en el paciente renal crónico, en el desnutrido, en el paciente con enfermedad celíaca, que tiene mala absorción de calcio, tiene baja vitamina D y por eso le aumenta la paratormona. Pero el primario es la secreción autónoma por un tumor autónomo de la glándula paratiroides, que puede ser esporádico, que aparece en gente grande, o familiar, en general son hiperparatiroidismos de chicos jóvenes, entre 20 y 50 años. En cambio el esporádico, el que aparece sin una base genética, suelen ser mujeres añosas, hombres añosos. La causa puede ser un adenoma, es un tumor único de una de las 4 o 5 paratormonas que tenemos, o puede ser una hiperplasia de las 4 glándulas. Cuando nosotros vemos un tumor único, que hacemos una ecografía y el ecografista dice, parecería que en la superior derecha hay un adenoma, nos tiende más a pensar en que es algo esporádico, casual y no familiar. Cuando las 4 glándulas están agrandadas, ahí tenemos que pensar es que hay algo más genético de base, ¿sí? La edad va a depender de la etiología y las formas suelen ser leves y el diagnóstico casual. Pedimos al laboratorio, encontramos un calcio alto, pedimos la paratormona, está alta, alto con alto, como yo les mostré la curva, no pega, ¿sí? Cuando el calcio está alto, la paratormona en la curva debería estar baja. Yo tengo un calcio alto con una paratormona alta, algo me está diciendo que hay falla y es una selección autónoma.
¿Qué encontramos en el laboratorio de un paciente con hiperparativismo primario? El calcio elevado, el fósforo disminuido, porque una de las funciones de la paratormona es ser fosfatúrica, es perder fósforo por el túbulo contorneado proximal, bloquea la absorción, y la paratormona está alta. En la ecografía de la glándula paratiroides podemos encontrar una o las 4 glándulas alteradas. El centellograma, que es un estudio por imágenes que pedimos que cuando una glándula está aumentada se pinta o se marca, nos ayuda para entender. La palpación, yo les dije que nos sirve mucho. Los SPECT/CT son otro método de imágenes para buscar, y el tratamiento, la mayoría de las veces, si hay un adenoma, suele ser quirúrgico, si hay una hiperplasia, se sacan no las 4, sino 3,5, y transitoriamente uno es un farmacológico. Ustedes no tienen que saber de tipo de tratamiento, se los paso así al chat. Las causas esporádicas, como les dije, es más frecuente en mujeres añosas. El 85% de estos que aparecen de casualidad se deben a un adenoma, son de lenta evolución, el paciente suele venir con litiasis renal o enfermedad renal de larga data. Los pacientes tienen osteoporosis, que es un hueso desgastado con riesgo de fracturas, y muchas veces fracturas osteoporóticas, que son la de muñeca, la del húmero, la de la columna o la de la cadera. ¿Sí? Si se rompió el dedito gordo del pie, eso no es osteoporótico. Pero cuando un paciente tiene esas 4 que le dije, muñeca, columna, cadera, costilla o húmero, son fracturas que nos están hablando de un hueso desmineralizado. Y los hiperparativismos primarios asociados a enfermedades genéticas o familiares están asociados con las neoplasias endócrinas múltiples. El NEM o MEN, ya las van a estudiar. Acá está el Cushing también, y el feocromocitoma. El Cushing no, perdón, el feocromocitoma, que es más de gente joven, por igual sexo, y puede ser solo un hiperparatiroidismo o asociado a otras enfermedades. Esto que les muestro acá es una paratiroides. Miren lo que es, miren lo difícil que es encontrar, porque son imágenes quísticas chiquititas. Esta es una ecografía de las partes blandas tratando de encontrar la paratiroides, ¿sí? Uno piensa, tiene un tumor y se imagina una cosa así, pues, pueden medir. Y estos son estudios por imágenes. Este es un SPECT, que es un estudio que se hace la tomografía por un lado y el estudio de medicina nuclear por otro, donde uno le hace tomar al paciente, le inyecta una sustancia de contraste y se pinta. Y después uno puede ir con la ecografía a buscar. Esto lo usamos mucho cuando el ecografista busca en el cuello, no encuentra nada y hay una quinta paratiroide, por ejemplo, que tiene una quinta que está metida en el timo, en el mediastino. Entonces, cuando uno hace la eco, como está el externo, no se ve, le pedís un espectro y se pinta. Ahí está, ¿ven? Esta es una paratormona de localización bien baja, timo. Ahí lo poné con el Ahí está agrandada. Claro, está agrandada y capta, pero esto que ven acá es porque las glándulas salivales captan. En la topografía de tiroides, ahí parecería haber una, y ahí tenemos una captación. Y aquí llamamos hipercalcemia maligna. ¿Escucharon? No. ¿Saben por qué eso? Porque yo la tengo grabada, era yo misma. Yo pensé que estaba. Sí, yo también. Ahora después se lo saco. Está grabada la... Yo 2 veces, chicos, me voy y lo dejo sacando. La pasamos. Bueno, ¿qué es la hipercalcemia maligna? Le decimos maligna cuando está asociada con un proceso oncológico. No es que es mala la calcemia, sino que suele ser, como les dije anteriormente, de rápida evolución y grave, valores de 12 a 14 para arriba. Perdón, yo no se ve, no sé mis compañeros si lo ven, pero yo no veo las diapositivas. ¿A ustedes se los dejé de compartir? Sí. Claro. A ver, esperen un poquito. ¿Ahí lo ven? Sí, más de Sí, ahora sí. Bueno, entonces, es de rápida evolución, es una hipercalcemia grave, sobre todo valores altísimos, pone en riesgo de vida porque el paciente puede hacer una deshidratación severa, una úlcera gástrica, convulsiones, coma. Es un paciente que requiere internación, no podemos mantener un paciente con hipercalcemia grave en la casa.
El tratamiento, aparte de mejorarlo en medio interno, lo que hay que hacer es tratamiento de la enfermedad de base y disuelve la hipercalcemia en un paciente oncológico marca un mal pronóstico. Ya está hablando de que hay algo. Están viendo otro. Yo no sé si los chicos están escuchando. ¿Cómo pasar el día? Bueno, ¿y escuchan? Sí, sí, escuchamos, pero vemos más chiquito. ¿Es más chiquito? Porque estoy tratando de sacarle. Le quiero sacar el bonito este de la voz. Ahí está. La mayoría de las veces, en la hipercalcemia maligna está generada no por la paratormona propia, sino que está generada por la síntesis de una hormona similar, ya les conté, que es la PTHRP, que tiene un 80% de similitud, pero que no la secretan las paratormonas, la secretan las células de diferentes tumores. Y suelen ser, esto se llama una hipercalcemia humoral, que es decir, que los tumores secretan esta hormona y esa hormona actúa igual que la paratormona de la paratiroides. Otra razón para que la hipercalcemia se genere es en los pacientes oncológicos que tienen metástasis. Estas metástasis, por ejemplo, del cáncer de próstata, del cáncer de mama, las células metastásicas estimulan al osteoclasto por interleuquina, el osteoclasto dice, generó resorción independientemente de la paratormona, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, la respuesta inflamatoria a las citoquinas o la invasión y destrucción misma tumoral puede aumentar el calcio en sangre. Así que decimos que es osteolítica o humoral. Humoral es cuando el tumor produce una hormona similar. Y Tengo otra... una. Sí. ¿Es necesario que la metástasis esté localizada en el hueso o puede Claro. actuar ahí? La mayoría de las veces no, los tumores que producen PTHRP como los tumores de pulmón, no es que tiene que, no necesariamente es porque ya dio metástasis. El tumor de pulmón puede producir la PTHRP. El tumor Claro, de riñón también. Y después, si no, a veces es combinado, hay producción de una y metástasis por otro lado. ¿Sí? digo, y en las osteolíticas, en En ese las caso, osteolíticas en general se es por destrucción, por estímulo del osteoclasto y por invasión y destrucción del tumor. Después los linfomas, por ejemplo, que dependen de las células de la sangre, a veces lo que se produce es un exceso de producción de vitamina D y eso lleva a una hipercalcemia también. Los linfomas es muy común que encontremos hipercalcemia. A veces es porque si es una leucemia, por ejemplo, un linfoma donde hay compromiso medular, la médula de los huesos se expande, rompe trabéculas y libera calcio. Por otro lado, los linfomas estimulan la 1-alfa-hidroxilasa, hay más vitamina D, más absorción de calcio, entonces por un lado destruye, por el otro secreta. Lo importante es que la mayoría de las enfermedades oncológicas hay un aumento de las citoquinas de respuesta inflamatoria, el hueso enseguida tiene activación de la pero eso me quedó claro. O sea, la metástasis puede estar en cualquier tejido y de todas formas las citoquinas a distancia activan el osteoclasto, o la metástasis debería llegar al hueso para ser osteolítica. Depende de Digo, qué tumor. Eso depende del genio de cada tumor. Cuando un cáncer de mama, si está localizado en la mama, puede no dar hipercalcemia. Cuando vos tenés una paciente con cáncer de mama hipercalcemia, tenés que pensar que hay una metástasis ósea. En cambio, los cánceres de pulmón, los tumores broncogénicos, dan hipercalcemia sin metástasis. El cáncer de riñón da hipercalcemia muchas veces por el mecanismo de que tiene una metástasis a distancia. El cáncer de próstata lo mismo, ¿sí? Depende, no es una generalidad para todos, depende del tumor. claro, ahí las citoquinas inflamatorias actuarían a distancia sin estar en el hueso, digamos. Claro. Algo así. Sí. O porque Bien. producen esta PTHRP y aumenta todo el mecanismo de una paratormona normal. Entonces, ¿qué encontramos en el diagnóstico, la patología y el manejo de los pacientes con hipercalcemia? Siempre acuérdense de pedir el PAR, ¿sí? el PAR de laboratorio. Si yo tengo una hipercalcemia
que es humoral, es decir, que el tumor produce esta hormona similar a la paratormona, voy a tener alto el calcio, bajo el fósforo, la paratormona va a estar baja, porque ella no es la causante, ¿sí? La 25 no va a tener acción y la PTHRP que se puede medir va a estar alta. Este, por ejemplo, es un tumor de pulmón sin metástasis. Cuando uno pide el laboratorio, vos decís, ¿cómo tengo un calcio alto y un fósforo bajo si mi paratormona está baja? Y porque está la otra paratormona actuando, ¿sí? Cuando el mecanismo es osteolítico, yo tengo un calcio alto, un fósforo también alto, porque cuando se rompe el hueso se liberan las dos cosas, ¿sí? Tengo una paratormona baja, ¿por qué? Porque si hay calcio la paratormona baja, y la PTHRP no es la causante, ¿sí? Depende cuál es la razón, pero en las osteolíticas tenemos calcio y fósforo alto, porque es un hueso muy destruido. ¿Saben lo que es el síndrome de lisis tumoral? Ahora lo van a aprender hasta cinemato, pero es un paciente que tiene alto el potasio, alto el calcio, alto el fósforo, y eso me está hablando de que las células están en apoptosis permanente, se rompen y se libera todo, entonces eso es un cuadro muy grave, incluye hipercalcemia y hiperfosfatemia. Y la 25-hidroxivitamina D es más común que esté alto el calcio y alto el fósforo porque absorbe a nivel intestinal, la paratormona va a estar baja, y esto es más común de las enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, la sarcoidosis o los linfomas y las leucemias. Pero de humoral Ya sería terminamos. lo que El sería humoral, síndrome paraneoplásico. el síndrome paraneoplásico por PTHRP. O sea, es un tumor que produce una paratormona símil, no la paratormona de las paratiroides, es parachina. Actúa igual, se unen los receptores, por ende la paratormona plasmática va a estar. La paratormona no se mide en todos lados, esto es muy difícil de medir. Pero si yo tengo un paciente que tiene un tumor de riñón, que le duele la cadera y me viene a este laboratorio, y yo digo, tiene que tener un síndrome paraneoplásico por PTHRP, ¿sí? Sumado a un osteolítico. Entonces, cuando yo tengo un calcio mayor a 10,5 o un ionizado, que esto casi nunca lo pedimos, porque siempre hay que ver el total, no el libre por esos cambios respiratorios, buscar las características clínicas de hipercalcemia y la severidad. Siempre hay que interrogar al paciente para ver si ese calcio que yo veo tiene correlación clínica, si le duele la cabeza, si está con náuseas, si está haciendo mucho pis, si tiene mucha sed, si está constipado, si le duele el cuerpo, si está con contracciones, con contractura, parestesia, calambres. Hay que suspender todo lo que esté tomando, hay que preinterrogar si toma diuréticos, si toma vitaminas, si toma medicación psiquiátrica, y hay que preguntarle por el paciente mismo y sus familiares. ¿Hay algún otro paciente en su familia que tenga cálculos renales? Sí, todos mis familias tienen cálculos, entonces uno ya piensa en una enfermedad familiar. Siempre medimos la paratormona, si la paratormona está bajita, tenemos que empezar en todas las causas que pueden estar relacionadas con una razón diferente al hiperparatiroidismo, y si la paratormona está alta, bueno, ahí eso después ya nos quedará para cuando pasen al clínico. Pero el tratamiento va a depender de la enfermedad, y siempre que un paciente tenga hipertiroidismo, hipercalcemia, le tenemos que dar hidratación y bueno, un tratamiento que va a ir acorde a cada uno de ellos. En el caso del paciente este que te llevó a vos con un laboratorio anormal, en una clínica que no tenía... Los leves pueden ser asintomáticos. Entonces yo no me quedo tranquila. Claro, vos le volvés a repetir el estudio, el estudio vuelve a estar anormal y la clínica no concuerda. Bueno, no importa, ahí ya está. Sí, Dos está veces confirmado. sí. Igual el señor vino calcio, vino con funcional calcio y fósforo, pedido para el clínico, y yo le pedí calcio, fósforo, magnesio, paratormona, vitamina D, le pedí todo como para en mi cabeza entender el circuito. Si tiene una hipercalcemia aislada, yo veré si la paratormona está alta o está baja, si la vitamina D está alta, si está baja, si la funcional está normal o no. Eso es. Por eso yo les dije desde entrada, semiológicamente nunca van a escuchar nada, tiene que ver más que todo con el interrogatorio y basarse mucho en la interpretación del laboratorio. Cuando roten conmigo, yo tengo consultorio los lunes, los chicos ayer, ¿vimos chicos algún hiperpara? No. No. Vimos No. mucha fasovarica, otra cosa, pero ayer fue miércoles. Sí. En mi consultorio del lunes, si a alguno le toca venir, estamos todo el tiempo viendo esto. Calcio, todo, ¿no? Todo, pero no consulta. No, gracias. ¿El lunes? Sí, todo. ¿Ninguno tiene que ir al consultorio? O sea, No, nadie. Todos tenemos clases. Tenemos hasta 12, 8, de 12, 11, 8 y media, señora. bueno, se lo pierden.
Igual el miércoles puede ser que caiga a todos nos aparece algo relacionado. Bueno, cualquier cosa, después pregunto. Sí, creo que Mariano la subió atrás. Pero bueno, la clase sola, pero no dice nada. A veces uno Sí, pero las digamos como que quisiera. Claro, creo que se acuerda. Bueno, por ahí mañana nos vemos con el vocalcenio o se las hará él. ¿Le ponemos el presente en el chat o ya está? ¿A dónde? En el chat. No, pero es por vos. Escriben el nombre con el eso no sé cómo está manejando los chicos. Mandaban el nombre de apellido. Mandaban nombre y en el chat de. Bueno, póngame y yo se lo paso al coordinador. Me toco unas fotitos. Póngame los nombres. Después pueden pasar las diapos o el video si se grabó la clase. Bueno, no me... ¿Qué me preguntaron? Ah, sí, después podían pasar el video de la clase si está grabada. O las diapos, lo que puedan. No sé si quedó grabada la clase, seguro van a tener el PowerPoint, pero yo si no tengo la... Y dice grabando por eso, si Bueno, si ahora le queda preguntamos. ahí, se la pueden pasar por mail o que tenemos el mail. Ahora le preguntamos al chico del sistema. Bueno, gracias. De nada. Y espera que le pregunto a Mariano a ver cómo... Chao, chicos. Me una pregunta. Chao, gracias. Si nosotros queremos medir, Sí, seguro. ¿Por qué les dice por tipo de hacen un tratamiento? Justamente por eso, porque cuando te hacen una inflamación por una metástasis, Por la como una leucemia, le bajás la carga tumoral, le bajás la respuesta inflamatoria. Marian, perdóname que te moleste. Me preguntan los chicos acá, con el presente, anotaron todos los nombres en un chat. ¿Eso cómo haces? ¿O no? En el chat de la clase del Zoom. Sí. Ah. Es el archivo del chat. Eso te lo puedo mandar por mail. Acá me dice Mariano que nos puede mandar el archivo del chat, nos puede mandar por la asistencia. Sí, nos manda por mail el archivo del chat con la asistencia. Bueno, gracias Mariano. No, para nada. Estamos vos y yo. Todo bien, todo bien. Bueno, beso. Chao Mariano, gracias, chao. Y los chicos me decían si la clase quedó grabada, se les podía mandar. Sí, si quieren, después nos pasan una lista.